Imagina poder predecir los vaivenes de la bolsa no con una bola de cristal, sino transformando el caos del mercado en una imagen. Una imagen que solo una inteligencia artificial puede entender. Y si te dijera que la clave para hacer esa imagen más nítida, más clara, está en la extraña física del mundo cuántico. Te damos la bienvenida a nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un estudio fascinante que propone exactamente eso. Un método, se llama QGAF, que fusiona los principios de la computación cuántica con el aprendizaje profundo para predecir nada menos que los rendimientos de las acciones. Y nuestra misión va a ser desgranar esta tecnología a fondo. No solo vamos a ver cómo funciona y por qué sus creadores afirman que es mucho mejor que los métodos que ya teníamos, también, y esto es importante, vamos a ponerle la lupa. Veremos si estamos ante una verdadera revolución en las finanzas o, bueno, ante una de esas promesas con mucha letra pequeña. De acuerdo, pues empecemos por el principio. Predecir al mercado es casi el santo grial de las finanzas. Es un entorno caótico, lleno de ruido. El Machine Learning lleva años intentando encontrar patrones ahí. Y una de las ideas más ingeniosas que ya existía es el método GAF. La idea, si no me equivoco, es dejar de ver los datos como una simple línea que sube y baja. Exacto. La innovación del método GAF fue decir, ¿y si en lugar de darle a la inteligencia artificial una secuencia de números, le damos una imagen? ¿Una foto? Una foto. Convierte esa serie temporal en una matriz, como una especie de mapa de calor en 2 dimensiones. Y la idea es brillante porque nos permite usar unas herramientas muy potentes. Las redes neuronales convolucionales, las CNN, Las mismas que usan los móviles para reconocer caras en las fotos. esas mismas, son expertas en ver patrones espaciales. Es como transformar una melodía en una partitura visual para que alguien que sabe leer música la entienda mejor. Suena como una solución perfecta, ¿no? Suena así, y la verdad es que fue un gran paso. Pero el método tiene un par de problemas de base, 2 pecados originales que el propio estudio señala muy bien. A ver. El primero es la normalización. Para crear esa imagen tienes que coger todos los rendimientos de las acciones, que pueden ser muy distintos, plus 0,5%, menos 3%, plus 10%. Y tienes que aplastarlos todos para que quepan en un rango fijo, que suele ser de -1 a 1. Entiendo. Es como si para hacer una foto de un grupo de personas de distintas alturas, les obligaras a todos a agacharse o a ponerse de puntillas para que quepan todos en el encuadre. Se pierde la información real. Precisamente. Y ese problema es fundamental. En esa imagen aplastada, una caída catastrófica del 15% podría acabar teniendo un color muy parecido a una pequeña corrección del 2%. La IA pierde la escala. Pierde la magnitud real de la volatilidad del mercado, que es información crucial. Y el segundo problema es más técnico, pero igual de importante. El proceso matemático usa una función, el coseno inverso, que básicamente borra el signo. No distingue bien entre una subida y una bajada del mismo valor. Un momento. Si lo que quieres es predecir si una acción va a subir o bajar, perder la información de si el movimiento fue positivo o negativo parece un fallo de diseño bastante serio. Lo es. Es como intentar conducir usando un mapa que no te dice si tienes que girar a la derecha o a la izquierda. Llegas a algún sitio, sí, pero probablemente no a tu destino. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los investigadores proponen una solución que viene de un campo que no tiene nada que ver, la computación cuántica. El método QGAF. Sí, aunque aquí hay que ser muy, muy precisos. Cuando oímos computación cuántica, todos nos imaginamos esos ordenadores enormes, futuristas, en laboratorios. Claro. Este estudio no utiliza uno de esos. Lo que hace es más sutil y, de hecho, más práctico a día de hoy. Usa los principios matemáticos de la mecánica cuántica para hacer los cálculos de una forma nueva. Es un algoritmo de inspiración cuántica. Se puede ejecutar en un ordenador normal y corriente. La ventaja no está en el hardware, sino en la nueva forma de pensar sobre el problema. Vale, esa distinción es muy importante. No es magia cuántica, es matemática inspirada en la cuántica. ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Cómo evita esos pecados originales del método anterior? Aquí está la clave. En lugar de coger los datos y aplastarlos, el método QGAF codifica cada dato de rendimiento directamente en el estado de un qubit. El qubit, que es la unidad básica de la computación cuántica, el equivalente al bit clásico. Exacto. Pero un bit solo puede ser 0 o 1. Un qubit es mucho más rico. Imagina un interruptor de luz con un regulador de intensidad. Vale.
No solo está encendido o apagado, puede estar en cualquier punto intermedio. Pues con el qubit es parecido, y el rendimiento de la acción de ese día decide cuánto giramos ese regulador. O sea, una subida grande gira mucho el regulador, una pequeña, poquito. Eso es. Es una forma mucho más directa de codificar la información. De acuerdo, la analogía del regulador de intensidad es muy clara. Pasamos de un interruptor de encendido y apagado a un control con infinitas posiciones. ¿Y qué se hace después con ese qubit? Y aquí viene la elegancia del método. Después de aplicar esas rotaciones, simplemente se mide la probabilidad de que el qubit acabe en el estado 0 o en el estado 1. Y esa probabilidad, que es un simple número, se convierte directamente en el valor del píxel de la imagen. Se acabaron los cálculos complejos y, lo más importante, se acabó la normalización. Se usan los datos brutos. Con lo cual, el primer problema, el de perder la escala de la volatilidad, desaparece. Una rotación grande por una gran caída del mercado se traduce en un píxel de un color muy diferente. La IA puede ver la volatilidad real. Exacto. Y también soluciona el segundo problema, el del signo. Claro. Al codificar el valor en el ángulo de rotación, un valor positivo y uno negativo producen giros en direcciones opuestas. Se conserva perfectamente la información. Ahora el mapa sí te dice si giras a la derecha o a la izquierda. Vale, esto ya es impresionante. Es un método más simple, más directo y que preserva información que el otro método tiraba a la basura. Pero el estudio menciona un tercer beneficio que me parece totalmente contraintuitivo. Habla del ruido cuántico. Ah, sí. Ese es uno de los puntos más fascinantes del estudio. Espera un momento. Toda mi vida he oído que en computación el ruido es el enemigo. Es estática, son errores, es información no deseada. ¿Me estás diciendo que aquí, de repente, es bueno? Tu intuición es correcta. Normalmente el ruido es el villano de la película, pero aquí se convierte en un héroe inesperado. ¿Cómo? La propia naturaleza de la medición cuántica tiene una pequeña dosis de aleatoriedad. Es inevitable. Lo que los autores descubrieron es que este sutil ruido, al plasmarse en las imágenes, actúa como una forma de entrenamiento caótico. Es como si cada imagen de entrenamiento fuera ligeramente diferente cada vez que la miras. ¿Por qué es bueno eso? Porque evita el sobreajuste, el overfitting, que es cuando el modelo se aprende de memoria los datos de entrenamiento en lugar de aprender los patrones de verdad. Y luego falla con datos nuevos. Falla estrepitosamente. Este ruido cuántico le impide memorizar, es como enseñarle a un piloto a volar con un poco de turbulencia constante. El día que llega una tormenta de verdad, no entra en pánico porque está acostumbrado a las imperfecciones. Hace que el modelo sea más robusto. Increíble. O sea que el ruido, en lugar de ensuciar la señal, actúa como una vacuna contra la memorización. El concepto es brillante. Pero la pregunta del millón es, todo esto suena muy bien. ¿Funciona en la práctica? La prueba de fuego. Y para ello diseñaron un experimento bastante riguroso. No se limitaron a un solo mercado. Cogieron datos de acciones de primer nivel de 3 bolsas muy diferentes: China, Hong Kong y Estados Unidos. Nombres como Quejiao Moutai, Tencent, Boeing o IBM. Y entiendo que crearon 2 juegos de imágenes para cada acción, uno con el método antiguo, GAF, y otro con el nuevo, QGAF, y se los dieron a la misma red neuronal para ver cuál lo hacía mejor. Una competición cara a cara. Exactamente. Y la metodología es importante. Usaron lo que se llama una ventana deslizante de 30 días de datos para crear cada imagen. Y un detalle crucial, cada ventana se solapaba 20 días con la anterior. ¿Por qué es importante ese solapamiento? Porque los mercados tienen memoria. Las tendencias no empiezan y acaban en meses exactos. Este solapamiento asegura que el modelo vea el flujo continuo del mercado, que no trate cada mes como un evento aislado. Es un diseño cuidadoso, la verdad. De acuerdo. El escenario está preparado. ¿Cuáles fueron los resultados de esa competición? Pues los resultados son, como mínimo, muy llamativos. Si miramos las métricas de error, el método QGAF gana por goleada. De media, en todos los mercados, el error absoluto medio, el MAE, se redujo en un 25%. Un 25% de mejora ya es muy significativo en finanzas. Es muy significativo. Pero la cifra que de verdad impacta es la del error cuadrático medio, el MSE. Esta métrica penaliza mucho más los errores grandes, esos fallos que te cuestan una fortuna. ¿Y ahí qué pasó? Pues el MSE se redujo, de media, en un increíble
48%. Un 48%. Eso es casi la mitad. Es pasar de una herramienta mediocre a una realmente buena. Lo es. Y ojo, ese es el promedio. El estudio, lógicamente, destaca los casos más espectaculares. Por ejemplo, para Tencent, en Hong Kong, la reducción del MSE llegó a un 89%. Es una mejora abismal. Los gráficos de barras del estudio lo dejan muy claro. Las barras del QGAF son siempre más bajas. Sí, son consistentemente más bajas en todos los mercados. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Hay algún matiz? ¿Algún caso en el que no funcionara tan bien? Esa es la pregunta que una analista crítica siempre debe hacerse. Los estudios tienden a destacar sus éxitos. Me gustaría saber si hubo acciones en las que la mejora fue marginal. Un buen análisis implica mirar también dónde falla el modelo, no solo dónde acierta. Dicho esto, la consistencia de la mejora en 3 mercados tan distintos es un argumento muy fuerte a su favor. Entiendo el punto sobre el posible sesgo de publicación, pero el estudio también muestra las curvas de aprendizaje. ¿Qué nos dicen? Nos dicen algo muy revelador, que apoya esa idea de la robustez de la que hablábamos. La curva del modelo QGAF no solo llega a un nivel de error final más bajo, sino que la curva en sí es mucho más suave y estable. ¿Aprende mejor? Aprende más rápido y sin los picos y valles erráticos que muestra la curva del modelo GAF, que parece más confundido. Esas curvas estables son una señal de que el modelo no está sufriendo de sobreajuste, y eso da mucha confianza. Entonces, si conectamos todos los puntos, tenemos un método nuevo inspirado en la cuántica, que es conceptualmente más simple, preserva información crucial y usa el ruido cuántico para ser más robusto. Y en la práctica, parece reducir los errores de predicción casi a la mitad. La pregunta es inevitable. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos más cerca de descifrar el código del mercado? No, rotundamente no. Y es crucial entender por qué. Esto es una herramienta de predicción mejorada y muy significativamente mejorada, pero no es una bola de cristal. El mercado financiero es un sistema complejo adaptativo. Está influenciado por infinitos factores: macroeconomía, geopolítica y, sobre todo, la psicología de masas, el miedo y la codicia. Claro. Un modelo, por muy bueno que sea analizando los precios del pasado, no puede predecir un tuit inesperado o una pandemia global. Es un salto de gigante en la predicción, pero la predicción siempre tendrá un techo. Exactamente. Los propios autores son honestos con las limitaciones. Señalan que hay que validarlo en más tipos de activos. Funcionaría igual de bien con materias primas o con el caos de las criptomonedas. Son preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Y, volviendo al principio, recordemos que la ventaja cuántica aquí es algorítmica. Se ejecuta en un ordenador clásico. Eso es. La verdadera revolución llegará cuando estos algoritmos puedan ejecutarse en hardware cuántico a gran escala. Un ordenador cuántico podría analizar correlaciones entre miles de activos a la vez de una forma que un ordenador clásico ni se puede plantear. Pero para eso la tecnología tiene que madurar. Aún nos enfrentamos a desafíos enormes. De acuerdo. Así que estamos en una fase intermedia muy prometedora. Un algoritmo brillante que podemos usar hoy y que nos da una idea del potencial que se desatará cuando el hardware esté a la altura. Si funciona tan bien para las finanzas, ¿dónde más podría aplicarse esta idea de transformar secuencias en imágenes cuánticas? Esa es la siguiente frontera. Piensa en cualquier campo que dependa del análisis de series temporales. Los autores apuntan a modelos cuánticos de principio a fin, pero la técnica en sí misma, este codificador QGAF, podría ser una herramienta de propósito general. En resumen, si lo miro en perspectiva, hemos visto cómo el reto de predecir la bolsa ha llevado a una solución ingeniosa: convertir series temporales en imágenes. Analizamos el método clásico, GFF, y vimos sus limitaciones, como esa pérdida de información al normalizar los datos, al aplastarlos. Y descubrimos la propuesta cuántica, QGEAGF, que soluciona esos problemas con un método más directo, y que sorprendentemente convierte el ruido cuántico en una ventaja. En una ventaja para hacer el modelo más robusto. Y finalmente, los resultados experimentales son contundentes, mostrando mejoras de precisión de casi un 50%, validando el potencial de esta fusión. El estudio se centra en predecir el rendimiento de las acciones. Pero, ¿y si esta misma técnica de transformar secuencias en imágenes cuánticas pudiera usarse para predecir otros fenómenos complejos?
Pensemos en la predicción de terremotos a partir de datos sísmicos, el diagnóstico precoz de arritmias a partir de electrocardiogramas, o incluso la anticipación de fenómenos meteorológicos extremos. ¿Podría esta extraña mezcla de física cuántica y visión por ordenador ser una llave maestra para descubrir patrones que hasta ahora permanecían ocultos en todo tipo de datos? Con esta pregunta en el aire, terminamos nuestro análisis. Gracias por acompañarnos.